Ok. em, Acaba hace unas horas nada más Rosalía de sacar Berghain. Sí. El primer. Bueno, no sé si es el primer. Sí, sí, es el primero. Aunque me parece que de madrugada, que es la campaña que hizo con Calvin Klein, en realidad es parte del disco. Así que no sé si es el primer sencillo de este disco. Vamos a decir que es el segundo sencillo. El segundo sencillo de Lux, su nuevo disco que va a salir el día 7 de noviembre. Noviembre va a tener una cantidad de lanzamientos de disco impresionantes. Bueno, ¿qué pasa? Antes de escuchar la canción, que no la escuché, la voy a escuchar con ustedes ahora, me di la tarea de investigar si Berghain, ¿sí? No es solamente, porque para mí Berghain es solamente una discoteca en Berlín, pero claro, puede tener sentido que se llame así también la canción, ahora la escucharemos. Berghain es una discoteca tecno histórica de Berlín que es bastante famosa por varias cosas. Primero porque es muy libre sexualmente hablando adentro de la discoteca, hay como mucha libertad, hay mucha privacidad porque no se puede filmar ni nada por el estilo, y el acceso es bastante exclusivo. Y no es exclusivo a nivel... no es exclusivo a nivel tener dinero, ¿sí? O sea, hacer una... No es como VIP solamente para famosos, sino que el chabón que está en la puerta, el tipo que está en la puerta, decide, por razones desconocidas, quién entra a la discoteca y quién no. Es una discoteca que está abierta desde el sábado a la medianoche hasta el lunes a la mañana. O sea, durante todo el fin de semana. Y puedes entrar a cualquier hora. Bueno, nada, Berghain, pensé que estaba referido a eso, la canción. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora vamos a escucharla. O si tiene algún tipo de referencia a eso. Y quise buscar a ver si era el nombre de algún compositor famoso de música clásica, pero no hay nada con respecto a eso. La palabra en alemán significa algo así como arboleda, no sé qué, pero no hay nada con respecto a compositores clásicos. Así que nada, estoy un poco a la deriva en ese sentido. Vamos a ver qué tal. Vamos a escuchar Berghain de Rosalía en colaboración con Björk e Yves Tumor, que entiendo que es un músico francés. Me encanta todo el recorrido que ha hecho Rosalía hasta llegar a este momento. Digo, ella es no solamente una excelente música, una excelente cantante, sino te hace entrar en un mundo, te hace entrar en su universo. Y su universo ha ido evolucionando desde el primer disco, que es Los Ángeles, pasando por El Mal Querer, pasando por Motomami, y en todos tiene una fase de evolución distinta a la que te puedes sentir identificada, sí, en edad y en lo que se te ocurra. Es una belleza, realmente. O sea, es una obra de arte como tal, ya. Nana es increíble. Me hace acordar mucho el departamento en el que entra a un departamento del mal querer. No sé si es... eh, ay, es que este departamento está... Pienso en tu mirada. ¿En qué canción está? Voy a volver para atrás, ¿eh? Pero me parece que es el departamento de... Sí, pienso en tu mirada, ¿no? Eh, o sea, siento como que guarda como que ella vuelve a ese lugar. Con este videoclip un poco, claro, con este videoclip un poco te muestra como que es una vuelta de ella al su hogar, a su lugar seguro, pero al mismo tiempo evolucionada, habiendo crecido. Me encanta que abra me encanta que abra la ventana y es tipo, están los músicos tocando. Hay una virgen acá. O di mi nombre, sí, no me acuerdo la verdad, pero alguna de esas dos.
voy a parar muchas veces. O sea, lo aviso. Se lo aviso tanto a la gente que lo está viendo en vivo como a la gente que lo va a ver después para que no me rompan las pelotas diciéndome, ¿por qué paras tanto el video? Si querés ver el video, te vas a ver al canal de Rosalía el video, ¿ok? A mí me gusta como desmenuzarlo. Ya me gustaba mucho cuando sacó la partitura y la empezaron los músicos de TikTok a tocar, todos, que todos querían tocarla pensando en la era anterior. Entonces decían como, ¿qué es esto? ¿Es música clásica mezclada con algún ritmo moderno? No sé qué. No, y es pura y exclusivamente una pieza, voy a decir una pieza para no equivocarme, una pieza clásica de cuerdas, pero full clásico. Mira, yo te voy a decir una cosa. Me voy a volver loca. ¡Me voy a volver loca! Te voy a decir una cosa ya mismo. Estoy teniéndole muchas esperanzas al futuro. Gracias a un par de personas, estoy teniéndole muchas esperanzas al futuro. Si Milo J, con su último álbum, logró que niños y que se volviera a poner de moda el folclore acá en Argentina, y Rosalía, con su próximo álbum, logra que se vuelva a poner de moda la música clásica, ya podemos ir haciéndoles un monumento. Ya mismo. Yo siempre dije, y mucha gente vino a los videos a insultarme directamente, cuando dije que Rosalía es una soprano. Bueno, acá se puede ver claramente que es una soprano. Lo voy a tirar hacia atrás. Las tonalidades que está haciendo, estos agudos, aparte de que está fonando full ópera, ¿sí? Son de soprano. De una soprano ligera aparte. Bueno, tiene sentido que cante en alemán, ¿sí? No sé ahora, hasta por el momento que dice la letra, ¿sí? Habría que buscarlo. Pero sí, planchando una capa roja, muy a la Caperucita. No, pero digo, tiene sentido que cante en alemán, porque las óperas clásicas tienen dos idiomas clave, ¿sí? O están cantadas, están hechas en dos idiomas clave, por lo menos la parte occidental, que son alemán e italiano, ¿sí? Después tenemos óperas en ruso, que también son muy famosas, pero mayoritariamente la mayor parte de las óperas están compuestas y cantadas en español, en alemán y en italiano. Entonces tiene mucho sentido. Bueno. Amo que la siga. Siento que es un poco como esta idea de que la música, de que el dramatismo de esta canción la sigue, ¿me entendés? Sé muy bien lo que soy, ternura pa'l café, solo soy un terrón de azúcar, sé. De hecho, la percusión, no sé si se fijan, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero se está haciendo un electro, ¿sí? Y la percusión funciona perfecto para hacer este tipo de ¿cómo se llama? De reanimación, revivación iba a decir, reanimación cardiopulmonar. Si ustedes se fijan, es el mismo ritmo de Staying Alive, el RCP, sí, el mismo ritmo de Staying Alive y demás es como tan, 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 tan. ¿Me entienden? Eso. Soy un terrón de azúcar, sé que me funde el calor, sé desaparecer. Cuando tú vienes es cuando me voy. Y vocalmente logra mezclar un sonido mucho más. Aparte de que eso es un sonido marca registrada de Rosalía, es un sonido muy español. Para los que no somos españoles, créanme que sí. Con esta
sensación de ópera, así, con esta pieza musical que está mucho, mucho más pensada en la ópera, en lo clásico, en la vuelta a las raíces, si se quiere, que es fantástica, maravillosa. Ya le voy a encontrar seguramente muchos otros detallitos que ahora no le estoy pudiendo ver, porque obviamente cuando reacciono en vivo estoy muy centrada también en ver lo que van diciendo ustedes y un montón de cosas, pero es una fantasía. Igual no se extrañen, eso ya se los advierto de antemano, no se extrañen que vaya un montón de gente que claramente no consume más que reggaetón o música cuadrada, ¿sí? Que diga que esto es una porquería, ¿sí? Porque no lo entienden. Entonces la gente cuando no entiende se pone en contra. Por lo general suele pasar eso. O sea, no se extrañen si pasa eso. No se enojen tampoco. Digo, disfrútenlo y listo. Y que no lo entienda ya lo entenderá. En algún momento lo entenderá. Y si no lo entienden nunca, bueno, se lo pierden. Y ya está. Sagrado Corazón. Igual estoy en desacuerdo con quienes me habían dicho que el estilo era un estilo parecido al estilo de Björk. No estoy tan de acuerdo. Me parece que de hecho esta vez sí se puede ver, a diferencia de la otra colaboración que hizo con Björk, que era claramente un tema de Björk. ¿Cuántas veces puedo decir Björk en una oración? Que este es un tema de Rosalía en donde Björk pone su toque. ¿Me entendés? Estaba por decir exactamente eso. ¿Se imaginan un concierto de esto, chicos? Se hacen caca encima. Lo digo de verdad, yo también me hago caca encima igual. O sea, ¿se imaginan cuando haga gira con esto? Con una orquesta en vivo de 50 personas. Nos caemos todos de culo. Ok, es Blancanieves. The only way to save us is through divine intervention. The only way. Por ahora el único cuento de hadas que estoy viendo más o menos reflejado que es alemán es Blancanieves. Ningún otro. Sí. Y me gustaría quizás investigar un poquito más qué relación tiene esta palabra Berheim con la historia de Blancanieves en su idioma original. Pasa que es mucha investigación. Quizás cuando saque el disco completo haga una reacción y después haga como un análisis de detalles específicos. No, Björk está cantando en inglés, me parece. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Love me. Till you love me. Ok, al final tiene que ver un poco con la discoteca también, porque está el sonido de ese tecno marcado, que lo están haciendo desde el lugar clásico, pero claro, como está que entiendo que es Yves Tumor, el que está cantando ahora al final, el que está rapeando un poco al final, pero está bastante, o sea, me parece que sí que había como una mini referencia ahí a eso. Till you love me. Love me. Till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Love me. Love me. Love me. Love me. Me encanta. Ya vamos a ver en un poquito tiempo que sale un montón de gente a decir ¡esto es satánico! ¡Satánico! Rosalía está usando las imágenes católicas para hacer música satánica. Pues siempre es así, chicos. No importa en qué momento hablemos de esto, no interesa, siempre va a ser así. Sí, es espectacular. Es espectacular y ya estoy así me da unas ganas de que salga el disco este ya mismo. Bueno, impecable, espectacular, magnífica, maravillosa. Y para responder a la pregunta, y con esto cierro el video para los diferidos. Sí, Rosalía perfectamente puede cantar estas tonalidades en vivo.
pero sin ningún tipo de inconveniente, porque esa es su voz, o sea, esa es su voz cómoda. Ella es una soprano ligera. Esa es su voz cómoda. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya lo están diciendo. ¿Viste? ¿Qué te dije? Bueno, nada, la vida es así. Espectacular, maravilloso, me encanta. Y me encanta que ella cree tendencia en lugar de seguirla. Impecable.